Hola con todos, mi nombre es Martín Kohlberger y soy profesor asistente en la Universidad de Saskatchewan, la cual se encuentra en el territorio del Tratado número 6 en Canadá y en la tierra originaria de la nación Métis. Hoy voy a hablar sobre los orígenes discursivos y funcionales de las clases de posesión nominal en el idioma Shivyar. Cuando se trata de posesión adnominal en muchas lenguas hay una distinción en la marcación de posesión entre nombres alienables y nombres inalienables. Existen muchas referencias sobre este tema, pero aquí he nombrado algunas de las más conocidas y recalco sobre todo Haspelmath 2017 porque en esta introducción voy a seguir la argumentación que se encuentra dentro de esta referencia. Aquí vemos ejemplos de la lengua Abun, una lengua papuesa, donde se puede ver construcciones alienables e inalienables de posesión. La distinción es principalmente semántica. Cuando hablamos de una posesión inalienable, en general hablamos de una relación donde el poseedor tiene poco control o no tiene control sobre la posesión. Mientras que cuando hablamos de posesión alienable, hablamos de una relación menos permanente de posesión, donde el poseedor tiene más control. Esta distinción se puede marcar de diferentes formas, morfológica y sintácticamente. Podemos hablar de una asimetría en la marcación, como en el idioma Dogon. Aquí en los ejemplos 3 y 4, vemos que en la posesión alienable se requiere el uso de un morfema genitivo y en la posesión inalienable no. También podemos hablar de diferentes paradigmas morfológicos, como en el samoano, donde el morfema genitivo tiene diferentes formas dependiendo si la posesión es alienable o inalienable. Y también existen casos donde existen nombres que son obligatoriamente poseídos. Aquí podemos ver un ejemplo del navajo, donde el sustantivo leche es obligatoriamente poseído, es decir, no puede ocurrir por sí solo sin marcación de posesión. Inclusive cuando se habla de leche en general, se debe incluir un poseedor indefinido, como vemos en el ejemplo 8. Y en general, cuando se habla de la alienabilidad, una pregunta importante es cuál es el origen histórico-funcional de esta diferencia. Y en la literatura tipológica se han identificado dos explicaciones generales. Una explicación se trata o está basada en la iconicidad y la otra explicación está basada en frecuencia o economía. Cuando hablamos de iconicidad, se puede decir que las relaciones inalienables son conceptualmente percibidas como inseparables, mientras que las relaciones alienables tienen un enlace conceptual menos fuerte. Entonces, por ejemplo, si en una cultura existen diferencias conceptuales entre la cercanía de ciertas relaciones de parentesco, las relaciones de parentesco que se perciben como más cercanas tienen más probabilidad de ser expresadas por posesión inalienable. Por otro lado, vemos que también existe un rol de frecuencia. Los nombres inalienables frecuentemente son poseídos en el discurso natural, mientras que los nombres alienables no son poseídos con tanta frecuencia. Así que algunos investigadores han propuesto que estas diferencias de frecuencia son la base para la distinción en alienabilidad que se encuentra en varios idiomas. Ahora, las dos explicaciones existe bastante evidencia para los dos tipos de explicaciones, pero una pregunta abierta es ¿qué ocurre con lenguas que presentan más de una escisión en la marcación de posesión? Y este es el caso de las lenguas Chicham, previamente conocidas como lenguas jíbaras. El día de hoy vamos a hablar sobre el idioma Shivyar en particular, que es un idioma hablado principalmente en Ecuador, pero también en el Perú, por aproximadamente 1200 hablantes. En el idioma Shivyar, tanto el poseedor como el poseído están formalmente marcados en una construcción posesiva. El poseedor, si es un sustantivo, se encuentra en el caso genitivo, como vemos en el ejemplo número 9. Y si el poseedor es un pronombre, se encuentra en el caso objetivo, como vemos en el ejemplo número 10. El poseído también está marcado morfológicamente como poseído.
En Shiviar hay una distinción entre nombres que deben ser obligatoriamente poseídos y nombres que pueden aparecer sin marcación de posesión. Los nombres con posesión obligatoria son morfológicamente ligados, no pueden aparecer sin marcación de posesión. Y estos incluyen muchos términos de parentesco y algunas partes del cuerpo. Aquí podemos ver que en el caso de la palabra para oreja, quish, esta puede aparecer por sí sola, como en el ejemplo 11, o poseída, como en el ejemplo 12. Pero en el caso de la palabra para hermano, en 13 y 14, vemos que no puede aparecer sola sin marcación de posesión. Es decir, la palabra para hermano en Shiviar es un morfema ligado que es obligatoriamente poseído. Independientemente de la obligación de marcar posesión, también existen en Shiviar dos clases morfológicas de marcación posesiva. Por un lado tenemos los nombres de la clase A que tienen un sufijo posesivo y por otro lado nombres de la clase B que sufren un cambio fonológico dentro de la raíz y que en ciertas combinaciones también llevan un sufijo, pero lo importante es que tienen un cambio fonológico en la raíz. Vemos que en la clase A, como en el ejemplo 15 y 16, los sustantivos llevan un sufijo de posesión. Mientras que en la clase B, un sustantivo como mujer, que en el ejemplo 17, en su forma no poseída es nua, en su forma poseída, en el ejemplo 18, es nue. Es decir, este sustantivo sufre un cambio fonológico interno dentro de la raíz. Y de esa forma tenemos dos tipos de marcación de posesión en Shiviar. Entonces, lo que resulta de estas dos decisiones son 4 clases de posesión. Por un lado tenemos los sustantivos que son libres y los sustantivos que son ligados. Y por otro lado tenemos los sustantivos que aparecen con su fijación para ser poseídos y los que sufren un cambio fonológico dentro de la raíz. Pero lo importante es la pregunta de por qué ciertos sustantivos aparecen en estas diferentes clases. Y esto lo podemos analizar si vemos la lista de sustantivos que ocurre en cada una de estas clases. Primero podemos observar que la gran mayoría de nombres obligatoriamente poseídos son términos de parentesco. Pero lo interesante de esto es que no son todos los términos de parentesco, sino solo los parientes que en la cultura Shiviar se consideran parientes directos. Los parientes que en la cultura Shiviar se consideran parientes más lejanos o indirectos no son obligatoriamente poseídos. Así que ya podemos ver inmediatamente que el desarrollo de nombres con posición obligatoria en Shiviar parece estar conectado a una iconicidad basada en conceptos culturales. Es decir, aquí lo importante es qué tan cercana es la relación de parentesco dentro de la cultura Shiviar y esto nos dice si el sustantivo es obligatoriamente poseído o no. Por otro lado, en la decisión morfológica, vemos que la gran mayoría de nombres en la lengua pertenecen a la clase posesiva sufijante, la clase A, mientras que una minoría de nombres altamente frecuentes tienen alternancias en la raíz. Estas son palabras con los siguientes lemas, puede ser hermano, hermana, mano, pie, mujer, casa, carne, animal, tierra, camino, en fin, son lemas altamente frecuentes en el discurso Shiviar. Así que también podemos ver inmediatamente que la decisión en la morfología posesiva de Shiviar parece estar basada en una diferencia de frecuencia de palabras. Los nombres con posesión marcada en la raíz son altamente frecuentes en el discurso natural y tal vez por ese uso frecuente es que hubo una elisión de un sufijo histórico que ahora ya no se usan estas palabras. Así que si resumimos esta discusión, podemos ver que en la literatura tipológica existen debates sobre el origen de la alienabilidad dentro de la posición adnominal y se han propuesto dos grandes explicaciones, una centrada en iconicidad y otra centrada en frecuencia. La lengua Shiviar tiene dos tipos de decisiones de posición nominal que crean 4 clases nominales. Por un lado, la posición obligatoria versus la no obligatoria y por otro lado, la posesión sufijante versus la que ocurre en la raíz de las palabras.
Lo fascinante de las distinciones en Shivia es que apoyan las dos hipótesis sobre el origen de alienabilidad. La explicación de iconicidad es apoyada por los datos de la posición obligatoria en Shivia, mientras que la explicación basada en frecuencia es apoyada por la decisión morfológica que vemos. Así que con esta conclusión, les agradezco por su atención y si tienen cualquier tipo de pregunta o comentario, me encantará conversar más con ustedes a través de correo electrónico. Muchas gracias.